Hola, bienvenidos a Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Este es un programa muy especial, pues celebramos los 86 años de vida de nuestro pastor Darío Silva Silva. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Bejarano. Y mi nombre es Valentina Rodríguez. Y estos son nuestros titulares. En la Cruz y el Pentagrama nos unimos a la celebración del cumpleaños número 86 del pastor Darío Silva Silva. Hoy presentamos un especial por los 86 años de nuestro fundador, el pastor Darío Silva Silva. Su vida y obra no se lo pueden perder. En el 86º aniversario de vida del pastor Darío Silva Silva, hacemos homenaje a su vida y obra. Hoy en el noticiero recordamos la trayectoria periodística del pastor Darío Silva Silva. Nos vemos en minutos. El pastor Darío Silva Silva, fundador de la revista Hechos y Crónicas, está de cumpleaños y para nosotros es un honor celebrar sus 86 años de vida. Hoy en La Puerta iniciamos con la celebración de los 86 años de nuestro pastor Darío Silva Silva. Un 27 de junio del año 1938 en Tarquihuila nació el pastor Darío Silva Silva. Veamos a partes de su fascinante historia. Noticolor fue una experiencia interesante por todos los aspectos, pero me trajo muchísimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo era el que tenía que salir como pararrayo del gobierno a defender la obra oficial. Turbay no tenía prensa amiga. Los medios eran adversos a él. Entonces yo aparecía como un tipo que va en contravía a la hora pico por la séptima. Todos iban para el norte y yo iba para el sur. El noticiero registraba toda la actualidad nacional como tal, plano, sin ningún declive, sin ninguna proclividad, sin ninguna inclinación. El problema, el punto focal era mi comentario. Porque yo siempre aprendí con don Alberto Galindo, que fue mi maestro de periodismo, que es algo que olvidé. Yo fui el jefe de información de Alberto Galindo, el periodista por antonomasia de este país, dicen los que saben. Él me decía siempre, recuerda esto, mijo. La información es sagrada, pero el comentario es libre. Porque uno tiene que estar comprometido con algo, con alguien. Él era prácticamente el gorila del doctor Turbay. Entonces Clint muy acertadamente a Noticolor le puso el ambicolor, porque era todo a favor del doctor Turbay. Él no veía sino por los ojos de Turbay, en mi manera de verlo, lógicamente. Él no veía sino por lo que el doctor Turbay hacía. Y después él, ya siendo presidente del doctor Turbay, Darío era el periodista que le decía las cosas al doctor Turbay, estando él afuera del palacio, pues, pero era el que le comentaba y le decía los chistes que le inventaban a Turbay. O sea, él era el gorila de cabecera del doctor Turbay, ¿no? Cuando el Partido Liberal se cae del poder y sube Betancourt, entonces empiezo yo a tener dificultades. No porque el presidente me persiguiera, eso es una inexactitud y eso hay que rectificarlo en toda la línea. Pero sí había subalternos de él que creían prestarle un buen servicio persiguiéndome a mí. Y me convirtieron como en una especie de el hueso para el perro, ¿no es cierto? Porque es que la misma noche que Belisario ganó las elecciones, curiosamente, la gente recorría enardecida las calles y las consignas eran muera Darío Silva, abajo la ambicolor. Una vez que Belisario ganó las elecciones, la publicidad fue retirada. Y nosotros duramos desde mayo del año 82 hasta diciembre del mismo, saliendo al aire, colocando 800.000 pesos diarios sin 30 segundos de publicidad. Y allí comenzaron las dificultades. Entonces todas las inversiones que yo había hecho y todo eso se fueron a pique. Hasta que llegó un momento que yo dije, no paguemos más en revisión, a ver qué pasa. Vinieron entonces los embargos sobre mis bienes, 3 embargos distintos sobre mis bienes. Le estaba bebiendo, como dicen los católicos, a cada santo una vela. Porque claro, un año de endeudamientos para poder sacar adelante el noticiero.
Y finalmente entonces se convino que para que eso siguiera en el aire era necesario que yo me retirara. Y yo le cedí mis acciones a Darío Restrepo y a Cecilia Orozco, su mujer, y me retiré completamente. Y me retiré con el propósito de no regresar a la televisión a hacer lo mismo. Y estoy en esas cuando se me presenta un problema de impuestos nacionales. Y todas las deudas podían esperar menos las de impuestos por razones obvias. Y yo no quería morir sin dejar arreglados los asuntos personales. Yo realmente organicé un gran testamento en el cual decía, esto es lo que poseo y esto se reparte de esta manera para que los acreedores quedaran satisfechos. Y en medio de esa depresión tan profunda y al borde del suicidio, llama a una prima mía, Cecilia Iriarte, preguntando por una de mis hermanas. Y yo le dije, hola, ¿tú no sabes quién me podrá prestar así de afán $1.000.000? Me llamó como media hora después y me dijo, una señora de mi grupo de oración cristiano evangélico te va a prestar la plata. ¿Puede usted imaginarse lo que sería para una persona en la situación en que yo me hallaba una lectura como esa? Pues claro, yo había mirado el libro de Job como un poema y me había llamado la atención desde el punto de vista literario porque siempre lo consideré el mejor poema del dolor humano, el libro de Job. Pero es que aquí Dios mismo se había valido de esta mujer para confrontarme. Evidentemente, de una manera sobrenatural, misteriosa, extraña, que yo no podía dilucidar ni entender, Él estaba utilizando a esta señora que me iba a prestar un dinero para llamarme la atención. Y entonces ella me dijo, yo no conozco su vida, pero la palabra de Dios no miente. Y usted está en grave peligro de morir, y la situación en la que usted se encuentra se debe a una sola razón, a que usted no tiene un contacto con Dios. Y me dijo, y yo sí he venido a prestar el dinero, pero he venido a algo más importante. He venido a presentarle a Jesucristo. Y éste le amará y verá su faz con júbilo. Él restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombros y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. En ese momento, yo hice un acto de fe en Jesucristo. Yo dije, bueno, si he probado tantas cosas, voy a probar esta. El gerente de la Lotería de Cundinamarca, Plutarco Rodríguez, anunció que la entidad a su cargo dedicará los recursos de venta de lotería y su participación. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, faltan 20. Como sabemos, hice los cursos de teología. Primero recibí una licenciatura y después un doctorado en divinidades que me dio St. James University de los Estados Unidos. Fui nombrado maestro consejero por la cadena Cristiana de Difusión y estando en RCN se fue formando con mi grupo de oración lo que es hoy una iglesia, que empezó con 72 personas y hoy tiene 9.000 y sigue en vía de crecimiento. La iglesia del Movimiento Anglicano Continuante me hizo el reconocimiento de la sucesión apostólica histórica y he dedicado mi vida desde hace 13 años a esto. Den un abrazo, dígale. Yo quiero en el amor de Dios, queremos permanecer en ese amor. Para andar juntos hay que estar de acuerdo. Amén, iglesia. Pónganse cómodos, siéntanse bienvenidos a esta segunda reunión dominical en Casa Roca. Él marca una etapa en cada persona, él marca una etapa de amor, marca una etapa de conversión, una etapa de amistad. Es un tipo, perdón por la palabra tipo, es una persona que de verdad te ayuda a entender muchas cosas. O sea, Darío le forma a uno su nuevo andar, su nuevo caminar. En 9 años ha hecho esa obra maravillosa que es Casa sobre la Roca. Somos 9.000 o 10.000 personas, más las iglesias filiales en distintas ciudades que hay en Colombia. Bendecimos a estas personas que están aquí, Señor, ante tu altar, por una sola razón, para testificar que son hijos tuyos, que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo mediante los méritos de Jesucristo nuestro Señor. A mí me aterra la cantidad de puertas que se han abierto. Yo apenas llevo 6 años, casi 6 años escasos en la iglesia y el crecimiento ha sido geométrico, espectacular. Entonces, y ya hay un programa de radio, hay un programa de televisión en el cual yo colaboro y doy gracias a Dios por eso.
y le veo unas proyecciones inmensas. ¿Qué relación existe entre el sexo y el amor? Esta y otras preguntas obtienen respuesta en el diálogo del pastor Darío Silva Silva con Victoria Eugenia López, comunicadora de la Universidad de La Sabana. Pastor, uno de los temas de los cuales más se habla es el amor. ¿Qué piensa la Iglesia cristiana sobre el amor? Bueno, en primer lugar, déjeme decir, Vicky, que resulta tremendamente lamentable la confusión que se creó durante todo el agonizante siglo XX en relación con el amor, al identificarlo solo con... El pastor Darío Silva ha sufrido un cambio definitivamente impresionante en su vida. Quienes lo vieron como periodista hace más de 10 años en su noticiero Noticolor, podrían imaginarse cualquier cosa menos verlo algún día en un altar predicando la palabra de Dios. Era un tipo de un temperamento bastante fuerte, se habla de que fue muy secario en la política e inspiraba incluso temor en algunas personas. Hoy en día es una persona que desde que lo ves te das cuenta de que es otra persona, es un cambio radical en su vida. Te puedes dar cuenta de que es una persona muy amable, jovial, alegre, es casi el abuelito de una congregación donde todo el mundo lo respeta, lo ama y pide sus consejos. No me arrepiento de nada de lo que me ha sucedido, porque creo que hacía parte de un propósito claro de Dios. Pero por supuesto, yo sí creo que en el momento actual, mirando las cosas con la tranquilidad y la serenidad que le da a uno la vida espiritual, cualquier cosa haría, menos volver a lo de antes. Yo siempre he creído que Darío, un poco como un personaje que a él le fascina, que es San Pablo, yo creo que guardadas las proporciones se parecen un poco. Darío es el converso, como San Pablo se convirtió también en el camino de Damasco. A mí me parece que Noticolor, la crisis, la vanidad humana, descubrir que lo habían usado, fue el camino de Damasco de Darío Silva. Y entonces hoy es un convencido que habla muy bien, pero que está espiritualmente lleno de lo que está haciendo. Porque si no, por mucho que uno hable bien, por mucho que uno sea convincente, si no está espiritualmente convencido, no lograría lo que Darío ha logrado. Eso sería imposible. Yo siempre le tomo el pelo, incluso yo le digo que él es como el San Pablo del Huila, así me parece. 86 años de vida del fundador de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. El 1 de septiembre se cumplen 37 años de esta importante obra que tiene presencia en Colombia, Norteamérica, Europa y Panamá. Recuerden que las puertas de Casa sobre la Roca están abiertas para usted y su familia. Nos vemos dentro de 8 días con más historias de vidas transformadas. 2024, con Dios siempre en contacto. Es momento de conectarnos con Vanessa Garzón, quien llega con la cruz y el pentagrama. Continuando con el especial de los 86 años del pastor Darío Silva Silva, veamos unas imágenes donde grandes artistas cristianos han compartido con él en diferentes momentos de su vida. Es más fácil endulzar todo el agua del mar que dejarte de amar. Es más fácil amargar toda la miel de un panal que dejarte de amar. Y es más fácil habitar el sistema solar que dejarte de amar. Y es que nadie podrá separarme de tu amor tan grande. Como tú no hay nadie, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Chao pescado. Por ahí recibí el otro día un cassette donde canta usted que dice que comienza la primera estrofa diciendo edifica tu casa en la roca, algo así. Que Cristo te ayudará. Bueno, esa es una canción. Edifica tu casa en la roca, que Cristo te ayudará. Edifica tu casa en la roca, que Cristo te ayudará. Que corra el río, que sopla el viento, pero tu casa no caerá.
casa del Señor, los hogares protegidos por Jesús el Salvador. Los hogares se han unido en la casa del Señor, los hogares protegidos por Jesús el Salvador. Camarón que te lleva en la corriente, camarón que te ahoga con la marea, camarón que te busca entre la gente, camarón que te pica donde sea. Si vas muy lejos al fin del mundo te sigo, yo voy contigo, tú vas conmigo, como aquel mayo donde el cielo fue testigo, yo voy contigo, tú vas conmigo, si vas muy lejos al fin del mundo te sigo, yo voy contigo. Miro para el cielo y veo una nube blanca que va pasando, miro a la tierra y veo la multitud que va caminando, como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va, ¿quién les podrá decir el camino cierto? Eres tu Señor. Jesucristo. Imagínate cómo mira. Tengo un recuerdo muy lindo. Cuando yo estaba llegando al Evangelio hace unos 25 años, mi papá me trajo a Casarroca, imagínense ustedes, y estaba predicando el pastor Darío, me acuerdo. Dijo una cosa, dijo que él había tratado de poner fin a su vida, de suicidarse, y que ahora pertenecía al club de los suicidas frustrados, porque tenía vida eterna, y eso me caló mucho y hasta el día de hoy me acuerdo, imagínense, 25 años después. Mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira Jesús. Solo por
cumpleaños, Pastor Darío Silva Silva. Mil bendiciones. Veamos qué nos tiene para hoy el Pastor Darío Silva Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. Nuestro pastor presidente de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, cumple 86 años de vida y esta ha sido su trayectoria. Me siento raro escribiendo esta carta. Después de consentir la idea del suicidio, que era una idea que tomaba cuerpo de obsesión dentro de mí cada día con mayor ahínco. Mi profesión de toda la vida, el periodismo, me resultaba inservible como un arma sin municiones. Después de vivir un descalabro financiero, mi prosperidad naufragaba en un mar de pagarés, letras de cambio, hipotecas, escrituras, cheques devueltos, telegramas amenazantes. Los embargos no tardarían en caerme encima. Solo faltaba un golpe de gracia. Pero ocurrió todo lo contrario. Quiero contarte del por qué escribir esta carta. No importa lo raro que me sienta al escribirla. Por un momento empiezo a devolver las cintas de mi memoria. Tarqui, un puertecito del río Magdalena, inicialmente llamado El Hato. Algunos de mis apellidos figuran en el acta de fundación del municipio. Silva, Cabrera, Iriarte, Tobar. Ellos y otros decidieron erigir un casco urbano para su convergencia económica en 1778. El actual y definitivo nombre de Tarqui fue adoptado por el mariscal Sucre durante la Guerra de la Independencia. Uno de mis antepasados fue don Ignacio Silva Silva, médico de profesión, general del Ejército Conservador de los 1000 días, diputado a la Asamblea y senador de la República. Su amigo personal, don Rafael Reyes, le ofreció el Ministerio de Higiene, pero prefirió quedarse al servicio de los necesitados en el sur del Huila. Cariñosamente lo llamaban Papá Ignacio. Hoy en día, en su honor, el Centro Cultural de Tarqui lleva su nombre. Mi padre, don Luis Silva Cabrera, fue un hombre de habilidades múltiples: mecanógrafo, abogado, electricista, mecánico, chalán, contabilista. La necesidad de producir con rapidez lo privó de la universidad, pero hizo de él un asombroso autodidacta. María del Pilar Silva Ochoa, mi madre, era nieta de antioqueños por línea materna, hija única. El matrimonio tuvo media docena de hijos: Herminia, Leonor, Leticia, Jaime, Darío y Humberto. A los 32 años, Pilarcita murió. Tras el prematuro deceso de su mujer, don Luis contrajo segundas nupcias, de las cuales hay numerosos vástagos. Nuestros abuelos y tíos paternos asumieron la crianza de los huérfanos, y Dios quiso que me acogieran mis padrinos bautismales, don Oliverio y doña María Antonia Cabrera. María Antonia era mujer de majestuosa humildad y sincera alegría en su porte. Toda mi ropa era cosida por ella con primor, pues por entonces la confección en serie prácticamente no existía. Nuestros platos cotidianos eran auténticos manjares. Don Oliverio era mi tío Remus particular, ayudándome con mi tarea sobre la acentuación de las palabras. Me enseñó los esdrújulos, fascinante poema cuya primera estrofa todavía recuerdo. Yo vi Temístocles gran filarmónico, la polca mágica tocar veloz, y la Verónica, suegra de Sócrates, bailó con Hércules un rigodón. En la antigua hacienda San Joaquín, solar de mis antepasados, muchas personas perciben ruidos, observan figuras en movimiento. Dicen que el médico Ignacio escondió cofres llenos de morrocotas en previsión de lo que pudiera pasar en la Guerra de los 1000 días. Hay quienes afirman que antes de que los Silvas se hicieran a esa propiedad, funcionó en ella un convento de frailes españoles que ocultaron objetos de oro tomados a los indios de la región. En mis tiempos de holgura económica, adquirí lo que quedaba de San Joaquín
80 hectáreas, con una enorme casona de paredes en tapia pisada. Al caer en la trampa de la ambición, me obsesioné por las huacas, hasta el extremo de adquirir un detector de metales, que para lo único que sirvió fue para descubrir de rumbosas herramientas agrícolas, herraduras y latas de alimentos. Chatarra fue mi tesoro. Una y otra vez rebobino las cintas de mi memoria y aparecen tantas anécdotas que se podrían convertir en la materia prima para el guión de una película cinematográfica. Mi hermana Leonor, con su solidaridad inextinguible, me matriculó en la Academia Radiar, que dirigía el profesor Manuel Cabral Jiménez, y a la cual deben la radio y la televisión colombianas la formación de algunas de sus principales figuras. De pronto la cinta de mi memoria hace una pausa y me lleva directamente a mi paso por la escuela de artillería, mis habilidades como mecanógrafo empírico, chusógrafo que llaman, me libraron de las filas en mi unidad, donde fui el escribiente del comando. Con los períodos de vagancia burocrática me permitía sostener conversaciones filosóficas con otro soldado, de aficiones intelectuales afines a las mías, mi dragoneante Alfonso Rentería Mantilla, hoy periodista. Llega a la memoria uno de los oficiales que pasaron por ese centro militar, el teniente Julio Londoño Paredes, después laborioso canciller de la República. Pongo a funcionar la moviola psíquica para editar mi noticiero de ayer. El reloj vuelve a girar sobre sí mismo para que empiecen a nacer las horas. Del calendario se desprende una hoja más. El presente se hace pasado y el pasado es ya presente. Ha llegado el nuevo día. Para mí, el primer encuentro con Darío Silva Silva fue en el Colegio Nacional Santa Librada. Yo soy mayor que él. Desde entonces, desde su juventud, siempre se distinguió por su inteligencia, por su personalidad, por su información. Era un hombre muy ilustrado y tenía dos cosas que lo caracterizaron: una extraordinaria memoria y una especial capacidad para declamar. Entonces él era requerido, admirado en los corrillos, en las reuniones, porque él por sí mismo era un espectáculo. Salvaba una reunión, justificaba un encuentro. Darío apasionado, no es el sectario cerrero, muy hábil en el debate dialéctico. En Surcolombiana habla la gente. Lo recuerdo en Pitalito. Él fue, digamos, la persona que sugirió y el primer director de Radio Sur. Y de allá lo llamaron a Neiva. Me parece estar viendo a Darío en la Radio Colosal, que fue una emisora que en su momento era lo mejor, lo más sintonizado, y estaba servida básicamente por Darío Silva. Como lector de noticias, como editorialista, era supremamente reconocido. La Fundación Jorge Eliezer Gaitán, que creó y es la promotora de la radio surcolombiana, tuvo el éxito de llamarlo, de invitarlo a vincularse, y allí dirigió la emisora por un tiempo. Cubrían la mayoría de la opinión, captaban la mayoría de la opinión regional. Radio Surcolombiana, un sistema de comunicación social de la Fundación Jorge Eliezer Gaitán. Darío era llamado de todos los medios, porque donde estuviera sobresalía.
por su particular manera de ser, de pensar, de expresarse, de manifestarse, de reaccionar. Estuve vinculado al debate, el semanario El Debate. Él era por esencia un periodista y defendía, él por supuesto tenía autonomía de vuelo por su capacidad, pero además tenía carácter, jamás contradecía sus propios principios. Él era muy claro, pero era muy firme en sus conceptos, vehemente. Y así fue, así siempre lo conocí, no echaba para atrás, argumentaba con brillo, con autoridad, con información. La vulgaridad y las malas maneras jamás fueron características suyas. Un gran lector, crítico, analista. Él estuvo aquí en los tiempos de Gonzalo Arango, el famoso escritor y el creador del nadaísmo. A propósito, aquí se creó el grupo de los papelípolas. Darío fue miembro de ese grupo, que lo integraban 5 personas, todas importantes, pero en mi sentir, Darío era distinto a todos. Y todos, cada uno en su línea, con su temperamento y su manera de ser y de escribir, se diferenciaban. Pero Darío tenía como algo que lo hacía distinto y casi que como el líder de todos. Buenos días, nuevo día. Te pedimos paz, amor y felicidad. Haz que el mundo mejore en tus 24 horas, en los 60 minutos de cada hora y en los 60 segundos de cada minuto. Y que mañana, cuando tu hoy se vuelva ayer, podamos recibir con redoblado optimismo el nuevo día. Darío es como el viento, que uno no lo ve pero que se siente. Olfato, oído, gusto y tacto, los 5 sentidos de la noticia. Para el Huila es un orgullo, y para mí y para los míos, porque toda mi familia lo conoce y lo admira, es una profunda satisfacción ver lo que es Darío Silva para todos los huilenses, para los colombianos y creo que para mucha gente, repito, de fuera del país. La primera vez o cuando oí sobre la existencia de Darío Silva, tenía por lo menos unos 15, 16 años, cuando lo escuchaba uno en su época, como era Colosal, que era la emisora que cubría todo el departamento, era la más importante. Y creo que era en su época con ecos del Conveima y Baguelas que se escuchaban casi a nivel nacional. Y pues me trajo acá para la emisora. Quiero decirle que desde esa época yo estoy con la emisora. Yo voy a cumplir ahora en este mes de 16 de agosto, cumplo 38 años con la fundación. Un tipo muy interesante en todos sus aspectos de su vida. Estricto. Era una persona demasiado estricta. Aquí hacíamos la grabación porque la mayor producción toda se hizo acá en la emisora, a excepción de los jingles que los trajo desde Bogotá. Los jingles acá no eran conocidos, aquí se utilizaban las pistas de los discos, pero jingles era la presentación de la emisora, diferentes programas. En las grabaciones que se hacían o lo hacíamos, un comercial había que repetirlo, una presentación o una despedida de un programa 3, 4, 5, 10, 30 veces. Y él lo ponía uno a escuchar y el tipo se concentraba y parece que saliera de su cuerpo para analizar lo que estaba escuchando, ¿ya? Y mientras estuviera uno en grabación, era la persona, no permitía ni chistes, ni nada de esas cositas, sino era concentrado en la producción que se estaba haciendo.
Después de que se montó toda esa producción ya, y empezó la emisora ya a funcionar, conocí la otra faceta. Una cosa era la amistad y otra cosa era su trabajo allá. Era una persona muy diferente a la que conocía uno afuera. En los noticieros era muy estricto, demasiado estricto, baches en la lectura de las noticias. El locutor no se podía comer una coma, porque era el personaje que se sitúa detrás del lector. O sea, él leía mentalmente lo que estaba, ¿ya? Pero a la vez le sirvió uno de enseñanza. Yo no soy periodista, pero tengo la capacidad, es más de cualquier periodista de los que salen ahora, porque tengo el concepto de grandes maestros, ¿ya? Y de Darío Silva había una señora que vivía cerca de mi casa, que lo conoció desde muy pequeño. Y ella decía que era un muchacho que se encerraba en su casa a leer, y pasaban días y semanas que no salía de su cuarto devorando libros. Escribía a la perfección, en su oratoria excelente, una voz excelente. Entraba a la cabina y mientras él estaba leyendo, sus manos estaban haciendo otra cosa. Salíamos hace los viernes o los sábados, nos reuníamos en diferentes casas. Nosotros bebíamos trago, pero él había que tenerle un paquete de maní, porque era excelente para comer maní. A mí me iban a sacar de la empresa. ¿Ya? El gerente que había en esa época, no sé qué pasó y me quería sacar. Entonces él dijo que si yo me iba, él se iba. Entonces unas cosas de las que yo mucho le agradezco a Darío esa forma de ser. Era una persona que le encantaba el jazz. Yo creo que se sabe toda la historia del jazz, de los artistas. Aquí la música, que la conservamos todavía, los acetatos, ya, es porque traía la música. Incrementó una programación diferente a la radio de esa época. Inclusive era muy enamorado de la música de Roberto Carlos. Nos sentíamos orgullosos de trabajar aquí en Sur Colombiana, porque para la época nosotros ganábamos 3 veces más de lo que ganaban en las otras emisoras. Y era un personaje que realmente dejaba huella. Él dejó huellas aquí como periodista. Y lástima que no aparecieran muchos Darío Silva para que rescataran el sistema del periodismo. Sabe decir lo que piensa en el escenario que se le antoja, con respeto, pero sin inclinar la cerviz. Aquí fue objeto de mucha controversia por sus editoriales. Darío es un hombre con quien se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero frente a quien no se puede ser nunca indiferente. Y siempre será un hombre polémico. Uno no vio inexactitudes en su conducta, de cosas, de desórdenes. Un hombre apasionado, como el que más, por el ejercicio de su periodismo. Yo diría de manera figurada que cada vez que Darío escribía una nota editorial, sentía un orgasmo periodístico, porque es que uno aquí en Radio Sur Colombiana nos llamaba Luis Eduardo y a mí, venga, que voy a hacer ya las palabras del director, y en 5 minutos escribía la nota, colocaba las citas de cualquier cantidad de pensadores, pero luego sacaba la cuartilla y se sentaba y cogía su lapicero, y como es habitual en él, entonces a tachar, a reprisar con la tinta del bolígrafo lo que había puesto con X, y nos leía el editorial, y cuando subíamos eran las 12:30 en punto y arrancaba el noticiero. Entonces uno veía la pasión que él le colocaba al hacer su editorial, se gozaba todo lo que hacía en el periódico, con una gran pasión. Luego fue a Bogotá, recuerdo mucho en el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala. Yo fui senador parlamentario durante 24 años. Precisamente como presidente del Senado di posesión al doctor Julio César Turbay Ayala en reconocimiento del valor profesional de Darío como periodista. Lo llamó a dirigir Noticolor, que dividió la opinión, pero lo dividió conceptualmente, porque todos tenían que reconocer la calidad profesional
de su director, Darío Silva Silva. Era figura nacional. Pero es que además uno se dice, ¿cómo no va a ser figura nacional? Uno ve del talento, porque es que para mí Darío no es solamente un hombre inteligente, sino que es un hombre de talento, que eso está más arriba de la inteligencia para mí. Un hombre que todos los días recibía una llamada de Angelita, la secretaria privada del presidente Julio César Turbay. Entonces, cuando uno es casi como que el amanuense del jefe del Estado, definitivamente era el vocero del pensamiento del presidente Turbay. Entonces él ha sido y será siempre un hombre objeto de polémicas, pero no por cuestiones de su vida personal. Desde siempre y desde cuando lo conocí, al final de la década de los 70 del siglo pasado, me impresionó Darío y lo consideré así, un hombre culto. Su siguiente faceta, un hombre apasionado político, liberal, apasionado periodista y apasionado seguidor de Millonarios. La cercanía se dio en Noticolor, como su título de identificación fue ese el noticiero que transmitió las primeras imágenes en color en nuestra televisión, un poco más allá de la mitad del gobierno de Julio César Turbay. Darío se puso en la picota pública por la defensa que hizo a ultranza del gobierno, de la persona y del ideario de Julio César Turbay. Eso le hizo malquerientes en todos los rincones. Fue célebre el comentario diario de Darío, el editorial. Ya para terminar por hoy, lucía impecable Darío, con una dicción correcta y con un manejo del idioma perfecto. Le gustaba la fina mesa. Su restaurante favorito era el Gran Batel, en la Séptima, con calle 70. Y solía invitar a sus amigos. Nosotros tuvimos el privilegio de ir a acompañarlo para escucharlo porque Darío es un excelente conversador, conocedor como ninguno de la política colombiana, de sus tejemanejes. Darío como periodista así lo expresó, no solo en el editorial diario de Noticolor, sino en sus escritos en la revista Cromos, por ejemplo. Sus antinoticias son célebres, una recopilación de los mejores escritos de Darío, en las que, repito, era impecable el manejo del idioma. Recuerdo también de Darío a un hombre generoso. Cuando se creó Noticolor, a las oficinas llegaban sus paisanos que tenían algunas dificultades y Darío no tenía duda en ayudarlos. Buena parte de su decrecimiento económico en algún momento dado obedeció a esa manga ancha que él tenía especialmente con sus paisanos. Disfrutábamos sus conversaciones y sus enseñanzas en el consejo de redacción. Nosotros éramos apenas unos biches aprendices de periodistas que tuvimos el privilegio de encontrar a un hombre ilustrado, capaz, consecuente, como fue Darío Silva. Tengo los mejores y los más gratos recuerdos. Creo que se puede catalogar como un maestro del periodismo. Realmente aprendimos muchísimo de él. Cada día era una verdadera lección. Recuerdo que en las mañanas llegábamos temprano a la oficina y nos invitaba a seguir a su despacho, a su oficina. Y mientras atendía algunos asuntos, nos preguntaba de qué quieren que les hable, de algún aspecto de la historia. Y uno escogía, hábleme de la Primera Guerra Mundial, hábleme de la Segunda Guerra, hábleme de los egipcios, hábleme de Stalin, de Mussolini, de cualquier pregunta que uno le hiciera histórica, y él inmediatamente procedía a ilustrarlo a uno, a recordarle la historia, una memoria prodigiosa y una gran cultura, un conocimiento general extraordinario. Un maestro que siempre lo guió a uno por los mejores caminos, con paciencia. También tengo que destacar su creatividad, porque todo lo que se hace hoy en día en los noticieros de televisión, todo se implementó en su momento en Noticolor. Realmente Noticolor fue la semilla de los noticieros modernos de la televisión,
corresponsales nacionales, cuando no había aún siquiera cámaras en las otras ciudades del país, corresponsales internacionales. En mi caso, la primera vez que se presentaron todos los goles del fútbol en Colombia completos fue en Noticolor. Y para eso tocó desplazar camarógrafos simultáneamente a todas las ciudades del país. No era una tarea fácil. Eso de ir a ver la pelea con la mamá del boxeador, todas esas cosas que se ven hoy en día se hicieron en Noticolor. Un hombre generoso, con gratitud recuerdo que nos ayudó a los periodistas que trabajamos con él para que tuviéramos carro, nos ayudó en ese tema. También con cariño recuerdo que todo el que tuviera el apellido Silva iba allá a la oficina y le decía que era familiar de él. Y a todos, absolutamente a todos, algo les daba, a todos les apoyaba, a todos les entregaba dinero. Nos invitaba a almorzar diariamente, prácticamente todos los días, a los mejores restaurantes de Bogotá. Muy elegante también, recuerdo eso de él, que siempre estaba extraordinariamente bien vestido. Su capacidad para improvisar, a veces se prolongaba el almuerzo, llegábamos muy tarde al noticiero, se sentaba en donde hacía el comentario, que fue muy famoso, el ya para terminar por hoy, sacaba su lapicero y arrancaba el comentario, y en ese comentario jamás escribía nada. Él se sentaba, arrancaba, y eran 3, 4 minutos de corrido con citas históricas y demás, con muchas referencias, y jamás repetía. Era, mejor dicho, un caso en 1000 que tuviera que repetir la grabación, una facilidad de expresión extraordinaria. Yo conocí a Darío Silva hace demasiado tiempo, como colegas que somos. Él estaba en Radio Super y yo en RCN, pero posteriormente nos dedicamos a hacer un semanario sobre la candidatura de Julio César Turbay Ayala, semanario que se llamó Consigna, bajo la dirección de Jorge Mario Irman. Eso dio origen a la concesión de un espacio noticioso en televisión, en el cual conocí muy a fondo a Darío, de quien el mejor recuerdo tengo es el de que definitivamente es la memoria más prodigiosa que yo haya conocido. Él hacía sus notas verbal, oralmente, tan pronto como salía de su casa a recogerme a la mía, en dirección a las oficinas de Noticolor. Él comenzaba a hablarme de lo que iba a decir por la noche, y durante todo el día estábamos hablando de otros temas diferentes. Por la noche, en el momento de la emisión del noticiero, tenía todo como grabado, exactamente como lo había dicho por la mañana. Era uno de los hombres de mayor chispa, como se dice, más o menos en el hablar, un tipo que, al contrario de nuestro maestro Alberto Acosta, que lo fue de ambos, hablaba de corrido y hablaba con razón, con justicia y con cultura, porque para mí también es uno de los elementos más cultos que tiene el país. Hay que decir con claridad, de Alberto Acosta sí aprendía el nervio de la noticia. Alberto era un hombre que vivía como encaramado en un potro cimarrón, que eran los acontecimientos. Y él enseñaba a uno a vivir así, a vivir con las antenas puestas, con las pilas bien puestas, todo el tiempo pendiente de los acontecimientos y a encontrar la noticia en el lugar menos pensado. Conocí a Darío Silva, creo que por allá en los años 74, 75, en el edificio Sabana en Bogotá. Ahí funcionaban los estudios Gravi de RTI Televisión. Darío era el jefe de redacción, creo, o director de la revista Cromos. Yo trabajaba con RTI. Y había un programa que se llamaba El Tribunal del Deporte. Era un remedio jurídico, se llevaba a un deportista y se le hacía un juicio. Un fiscal, un abogado defensor, un jurado. Y como con Darío nos habíamos conocido en los pasillos, yo lo invitaba a que fuera miembro del jurado. Y era muy agradable escuchar en su exposición, ya en el momento,
de entregar el juzgamiento al determinado deportista. Y después salíamos a hacer una especie de tertulia, imagínense, 1 a 2 de la mañana, y hablábamos de todo, y a la gente le encantaba oír a Darío porque es una caja de música. Recuerdo que una vez fuimos a mi casa y nos amaneció ahí, y mi esposa el otro día me dijo, oiga, por fin usted trajo un tipo decente a esta casa que no solamente se porta bien, sino que habla cosas interesantes. Digamos que ese fue ese capítulo inicial de la historia con Darío Silva en la televisión de opinión. La noticia no es literatura, fue una gran enseñanza que me dio don Alberto Galindo. Y otra más, la información es sagrada, pero el comentario es libre. Después de ese milagro del 24 de noviembre de 1984, donde literalmente un hombre que regresó del infierno, sigo aquí, sirviéndole a mi Señor y Salvador. Doy gracias al Señor, que en mi plena madurez, su providencia me resarciera de tantos sinsabores, con el regalo de una mujer incomparable, que ha sosegado las antiguas arritmias de mi corazón. Junto a ella, hoy celebramos un aniversario más de esa hija, hoy convertida en toda una mujer. De Darío Silva Silva, para mi amada casa sobre la roca. Larga vida y muchos más logros es nuestro deseo para el doctor Silva Silva, y que sigamos teniendo el privilegio de acompañarlo. Dios te bendiga, querido pastor. Y para estar bien informados, llega el noticiero. Camila Chaparro nos trae las mejores noticias de Colombia y el mundo. En Hechos y Crónicas Televisión honramos la vida del pastor Darío Silva Silva y cómo desde el periodismo ha impactado a una nación. Y ahora con el mensaje de salvación. Y Hechos y Crónicas Televisión rinde homenaje a su fundador, el pastor Darío Silva Silva, que con más de 50 años de carrera profesional como comunicador social y periodista, ha logrado impactar a la sociedad con su labor profesional. Desde su adolescencia, empezó a tener gusto por la lectura y habilidad al hablar de temas sociales y políticos en diferentes audiencias. El pastor Darío se posesionó en cargos significativos en varios medios de comunicación del país, como TV Sucesos, Telenoticiero Nacional en Colombia, siendo comentarista de temas históricos. En Radio Televisión Interamericana, más conocida como RTI, fue director del magazine El Pulso de la Nación. En la revista Cromos ocupó el cargo de jefe de investigaciones periodísticas. En Radio Cadena Nacional, RCN, fue el director del programa Perspectiva, director fundador del Radio Club RCN y además comentarista de Radio Sucesos RCN. Por último, fue empresario y director general de Noticolor, Telenoticiero Nacional de Colombia. Aunque se alejó del periodismo nacional para dedicar y consagrar su vida a Cristo, los reconocimientos no han dejado de cesar, pues su legado en el país ha sido exaltado nacional e internacionalmente. Su trayectoria como escritor se ha fortalecido con su extensa experiencia en el periodismo y en el Evangelio. Sus libros más conocidos son El reto de Dios, Sexo en la Biblia, El fruto eterno, El código Jesús, Las llaves del poder, Las puertas eternas y Los tesoros que Dios me dio, de su esposa Esther Lucía, siendo parte de la edificación y formación de la Iglesia cristiana a través de los años. Cada uno de ellos responde preguntas a temas que enfrentan la sociedad, como la Iglesia cristiana en Latinoamérica, sus problemas, sus soluciones, la pornografía, el machismo, el feminismo, la clonación, entre otros temas. Mensualmente, la revista Hechos y Crónicas, Opinión Integral, nos trae la mejor información. Veamos.
Nuestro colega, amigo, consejero, escritor, periodista y ante todo pastor, es una persona que respetamos y honramos. Cuando visita la revista, se viste de periodista, toma un café, cuenta las mejores historias y está ahí para guiarnos y orientarnos en los temas que necesitamos. Darío Silva Silva no es solo el presidente de Casa sobre la Roca, es un esposo amoroso, un abuelo ejemplar y un siervo de Dios. Es una figura de autoridad con un corazón de padre, una persona sabia con una mente brillante. Pastor, cumples 86 años y estás radiante, tienes la fuerza del búfalo y mucha valentía para seguir predicando el mensaje de salvación. Hoy queremos dedicarte Salmo 92, 14, 15 que dice: aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Feliz cumpleaños, querido Pastor Darío, que cumplas muchos más siempre en Cristo Jesús. Desde hace 29 años, el programa Hechos y Crónicas Televisión se ha emitido de manera ininterrumpida en Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Ha sido posible gracias a la visión y a la dedicación de una persona como nuestro fundador, el pastor Darío Silva Silva. Hoy en su cumpleaños número 86, queremos honrar su vida y agradecerle por su incansable labor en llevar este programa a cada hogar. El pastor Darío ha sido un faro de sabiduría y de fe, un líder ejemplar, que ha guiado nuestro equipo con integridad y pasión a lo largo de estos años. Hemos compartido cientos de testimonios conmovedores, eventos transformadores y hechos relevantes, cubrimientos nacionales e internacionales, siempre desde una perspectiva cristiana, con la premisa: solución es compasión. Nuestra intención ha sido brindarles una mirada compasiva y esperanzadora a los desafíos y triunfos del mundo que nos rodea. Hemos sido testigos de cómo nuestras historias han resonado en los corazones de quienes nos siguen brindando consuelo, aliento y esperanza en tiempos de adversidad. Nos sentimos orgullosos al saber que hemos sido un programa de bendición para muchos y que hemos contribuido a fortalecer la fe y el compromiso cristiano. Feliz cumpleaños, Pastor Darío. Ser, saber y conocer depende solamente de amar a Dios. No hay cultura cristiana, sino doctrina cristiana para todas las culturas. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hacia Él tenemos que mirar. Y hasta aquí esta edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que visiten nuestra página web. Es muy fácil, www.hechosycronicas.tv. Allí pueden navegar a través de todo nuestro contenido. Además, los animamos a que nos sigan en redes sociales. Y recuerden, estamos de celebración por los 86 años del pastor Darío Silva Silva. No lo olviden, 2024 con Dios, siempre en contacto.